Sería su diezmo, su ofrenda, su acción de gracia, yendo al website de la iglesia, www.inborlando.com. Ahí dice donaciones, ahí lo puedes hacer llegar. Todavía ya ha comenzado el Instituto Bíblico de Nueva Visión y todavía están a tiempo durante este mes de agosto para registrarse. Y entonces una vez que ya agosto, porque ya 2 clases han empezado, ya se ha avanzado demasiado, entonces están a tiempo para la clase de Instituto Bíblico de Nueva Visión. Este jueves tenemos servicio en hogar de lo dice ahí, Jenny Ortega, amén. Así que salgo de casa como a las 7 menos cuarto. Si me quiero acompañar, pues lleguen a casa antes de las 7 menos cuarto, porque allá en Sanford, como unos 20 minutos lo conozco, nada muy eso. El viernes 26 de agosto, ese viernes estaremos celebrando el 10 años aniversario del Instituto Bíblico Nueva Visión. El evangelista Ángel Rosario estará ministrando la palabra. El sábado 3 de septiembre tendremos un evento allá en el Samaritan House, cerca del cruce de la Colonia y la Dingle, y allí pues, se está preparando almuerzo y también repartiendo algunos artículos de ropa a los deambulantes de esa área. ¿Okay? Espero que haga plan también formar parte de ese evento. Y el sábado 10 y 17 se estarán dando de 9 a 3 de la tarde las clases de capacitación de capellanía. El costo lo puede completar, el costo completo antes de la graduación, que va a ser en octubre, a final de octubre. Así que el costo no tiene que pagar todo de un momento, sino que la registración son $100 y lo demás se puede completar antes de octubre 29, creo que es la fecha que se ha establecido, pero va a ser el sábado 10 y 17 de 9 a 3 de la tarde. Ya con eso hago otro anuncio antes de entonces pedir a la juventud. Si no, la juventud queda despedida en el nombre de Jesús. Despedida. A los que estamos aquí, si no tienes el libro de la clase, hable conmigo, entonces eso llega para que así puedan leer la clase en participación, ya que estamos en esta unidad. Vamos a estar estudiando los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos. ¿Okay? Pero quiero invitar a todos a abrir la escritura a Lucas capítulo 24. La semana pasada vimos el evento como tal de Pentecostés y examinamos algunos elementos que forman parte del Pentecostés. Hoy vamos a estar, el tema es esperando el Espíritu Santo. Como mencioné la semana pasada, es el número 15, los eventos alrededor del empoderamiento para continuar la obra mesiánica de Jesús, que es el día de Pentecostés. El día de Pentecostés donde los discípulos fueron dados poder para continuar el ministerio, continuar el servicio, continuar la obra mesiánica que Jesús comenzó. Y hoy vamos a examinar el por qué la esperar, ¿okay? Y no solamente el por qué esperar, el por qué tener esa expectativa de esperar ese poder, lo vamos a examinar hoy, como también los elementos que forman parte para prepararnos de recibir ese empoderamiento. Mencionamos la semana pasada que la obra del Espíritu Santo es 2, poner la vida de la persona. Número 1, establecer y mantener una comunión con Jesucristo. Y la parte número 2, que también empoderarlo para el servicio a Jesucristo, a quien ha entregado su alma. Si es el doble. Es uno, el primero la comunión y la segunda el servicio. Y ambas forman parte de la vida del creyente en esta tierra. No solamente tener comunión con su Señor, sino entregarle su vida como servicio, como también lo acabamos de cantar en la adoración antes de comenzar. Vamos también, vamos a ver algunos elementos también que forman parte de esa preparación para recibir esa comisión de parte del Señor en cuanto a recibir ese poder para hacer ese servicio. Y hay unos elementos que forman parte, lo cual es el tema de esta noche, de la espera, que mientras esperaron, qué cosas ocurrieron mientras esperaron, que lo capacitaron o lo prepararon para entonces recibir ese empoderamiento, lo cual entonces los impulsó para entonces traer el mensaje a los múltiples oyentes que estaban en la ciudad de Jerusalén durante la festival del Shabbat, del Pentecostés. Así que entonces cuando el Espíritu Santo entonces da un don, porque eso es lo que estamos hablando, no estamos hablando de comunión, estamos hablando de dones.
Estamos hablando de lo que el Espíritu capacita al ser humano para que entonces usarlo de cierta manera, ya sea dentro o fuera del cuerpo, aunque forma parte del cuerpo. Cuando digo dentro o fuera del cuerpo, donde tu blanco puede ser personas dentro del cuerpo, o el blanco puede ser fuera. Por ejemplo, dentro del cuerpo de Cristo hay evangelistas, pero el blanco del don de Dios que le ha dado hacia la gente no convertida, o sea, la gente ya sea hacia afuera o dentro de las mismas iglesias también. Pero eso es lo que estamos dirigiendo hoy, específicamente los dones del Espíritu da, que esos dones sean para servir al Señor de alguna manera, de ser de servicio al Señor. Así que estamos hablando del segundo componente. El primero es tener comunión con tu Dios, en que eso consiste, la salvación. La segunda, entonces, serle de servicio a nuestro Dios. Que no sea que seamos hallados como la parábola de los talentos, donde se le entregó el talento, lo enterró y le dijo, ¿pero qué pasó? ¿Qué no hiciste? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Bueno, que lo enterré, qué sé yo, el Señor lo juzgó como vago, etc. Y fue condenado en la parábola a consecuencia de su vagancia, de no hacer todas las cosas, pero hacer los talentos de Dios. Porque quizás no era vagancia para comer, no era vagancia para alimentarse, quizás no era vagancia para el trabajo, para el negocio, quizás para la familia, los parientes, sino que no había esa misma energía e ímpetu para entonces multiplicar el talento que Dios le había dado. ¿Sí? Así que vamos a examinar ese empoderamiento del Espíritu Santo. Es imprescindible para cumplir la misión de llevar el Evangelio a todo el mundo, que es imprescindible. Sin ella no se puede hacer. Así que una de las cosas, si es que estamos examinando que si hay una cosa que me está deteniendo, pedirle a Dios que el Santo Espíritu rompa con todos los obstáculos que están impidiendo ejercer ese llamamiento, esa pasión que Dios ha puesto dentro de uno. Así que vamos entonces en los versículos que forman parte de la despedida, no tanto la despedida, pero la Pascua, cuando Jesucristo resucitado se le apareció a sus discípulos, y vamos a ver unos versículos que forman parte, en lo cual Jesucristo le levanta la expectativa de que, mira, esperen un poder para desempeñar la tarea que él había comenzado, ¿okay? Continuar la tarea. Lucas 24, Ana, versículo 44. 24. Sí. 24, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que todo lo que ha ocurrido hasta este momento ya se estaba declarado en la palabra. No hay nada nuevo, nada sorprendente, no hay nada que fue una innovación, nada. Todo lo que ocurrió en cuanto a ministerio, en cuanto a su pasión, en cuanto a su resurrección, en cuanto a todo lo que ha ocurrido, ya la palabra estaba hablando y profetizando, lo cual era necesario de que hubiera un sacrificio perfecto. Era necesario de que tuviera un Salvador, era necesario que tuviera alguien que pudiera romper el pecado entre la persona, etcétera. Que todo esto estaba en lo que se conoce, declaró la palabra, lo que es el Torah, los profetas, las escrituras, que es la división del Antiguo Testamento. Estaba todo ahí, todo está revelado de él, tanto su obra mesiánica, y todo se cumplió. Lo que nos dice a todos es que todo lo que Dios dice que hace y que hará, especialmente hacia nosotros, la humanidad, se cumple y se cumplirá, sea para salvación o sea para condenación. ¿Bien? Así que si la palabra está declarando salvación, el Señor lo hará. Si la palabra está declarando condenación a la persona que rechaza esa salvación, también se hará. Que todo lo que Dios dice, lo hace. Lo hizo con Jesús y lo hace también con nuestras vidas Jesús hacia nosotros. ¿Bien? Y que eso, por lo menos, cuando leemos las Escrituras y leemos algo, una promesa, leemos algo que Dios va a hacer con nosotros, que le crea, porque Dios no nos va a mentir y Dios no nos va a fallar. ¿Bien? El 45, José. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Vimos que lo mismo que hizo en el día de resurrección, cuando resucitó a los dos que iban a Emaús, que le abrió el entendimiento de las Escrituras que hablaba de él. También Jesús dice que sin que Jesús abra nuestro entendimiento, no lo vamos a entender. Así que cuando abrimos las Escrituras, y es una gran fuente de comunión, porque cuando tú abres las Escrituras y tú la entiendes, implica que Cristo te la está abriendo. Porque de otra manera queda cerrada, de otra manera no la comprendes, de otra manera no tiene sentido, no tiene orden, no tiene forma si Jesús no abre las Escrituras hacia nosotros por medio de su Santo Espíritu. Por eso hay muchas innovaciones, que muchas veces uno ve muchas falsas doctrinas, muchas falsas profetas, porque no entienden las Escrituras.
porque no la entiende, porque no permite que Cristo se la abra para que la entienda, porque quiere satisfacer deseos carnales, y entonces se generan innovaciones. Okay. Y innovaciones que, número uno, que esto es lo triste, innovaciones porque no van a satisfacer al ser humano, porque no cuentan con el respaldo de Dios, porque Dios respalda su palabra. Igual que digo que la palabra, lo que está escrito, cumplió todo de Jesús, igual que la palabra que uno habla de parte del Señor, entonces va a ser cumplido porque es Dios que la está respaldando, igual que respaldó las palabras del Antiguo Testamento en cuanto al Mesías, en cuanto a Jesús. Entonces, por eso que mencioné, hay muchas innovaciones porque no están basados en la palabra ni en la voluntad de Dios. Así que, número uno, mientras una persona espera a recibir la revelación del don de Dios para su vida, mientras una persona que se ha convertido está esperando de lo que, porque hay que esperar por eso ya mismo, de lo que espera de que Dios les revele exactamente cuál es el servicio que Dios quiere que desempeñe para su gloria, que cuál es el llamado que tiene sobre su vida. Lo primero que tiene que permitir es que su entendimiento de la palabra sea abierta por el Señor. ¿Bien? Porque si te convertiste y no estás permitiendo que la palabra, yo estoy pidiendo que Dios me llame, pero sin entender la palabra, primero te lo estoy diciendo ahora, que el proceso, Jesucristo le abrió el entendimiento de la palabra antes que recibieran su encomienda, su servicio, antes que recibieran el don de Dios para continuar la obra. Así que es necesario entonces que la persona que ha entregado su corazón a Jesús, es necesario que entonces se ponga en posición de que Dios le abra el entendimiento a la palabra, ya sea a través de institutos, ya sea a través de estudio bíblico, ya sea hacer devocionales privados, ya sea todos los medios posibles por la cual que tú te pones en posición de buscar, escudriñar, ya sea por medio de algunos comentarios, por medio de algunas explicaciones del internet, por medio del ministro, etcétera, de que tú entiendas exactamente y permita que Cristo te explique qué es lo que habla la palabra de Jesús. De Jesús, cuando digo de Jesús, hablo de lo que habla específicamente de la persona de Jesucristo. ¿Sí? Así que eso es lo primero, porque si tú no entiendes lo que la palabra dice de Jesús, ¿cómo tú vas a predicar de Jesús? Explícame eso. Si tú no te has metido en la palabra, a ver qué es lo que habla de Jesús, para entonces el Espíritu Santo usarlo para que tú prediques de Jesús. Así que es necesario entender, permitir que el Espíritu Santo te abra el entendimiento, te abra el entendimiento de la palabra por medio de su Santo Espíritu, para que entiendas no solamente a Dios, pero a su voluntad. ¿Okay? Así que no simplemente, me convertí y quizás lo único voy a limitarme es a orar y que esperar que Dios me... No, la palabra te dice, no, te tienes que meter en la palabra para que entonces puedas escuchar y sea tu entendimiento abierto a escuchar lo que la palabra habla de Cristo y lo que dice de Cristo y lo que habla de su voluntad, etc. Y eso también nos inocula en contra de falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Porque una vez que Dios te abre la palabra y viene alguien con un disparate o qué sé yo, tú dices, eso como que me choca el espíritu. Es como que no me está sabiendo dulce, aunque no me guste, no me sabe dulce. Palabra que no viene de Dios en tus labios espirituales, debe saber amargo, debe saber como esto como que hiede, como que está poca pudrición, etcétera. Debe heder algo que tú percibes, que oye, que no es de Dios. 46. Beatriz. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Vemos que lo que escribió, ejemplo, lo que escribió de Jesús en el Antiguo Testamento que padeciere, lo vemos en Isaías 53, de 1 al 2. Vemos en Isaías 52 que habla de la pasión del siervo sufriente, que habló, ya profetizó de que esto era necesario que sufriera con una ofrenda en nuestro lugar y con una ofrenda perfecta delante de Dios. Y que resucitase. Interesante, cuando busqué en Oseas 6.2, cuando lo busqué, dije, sí, yo me acuerdo que había, en Oseas 6.2 también profetizado su resurrección, porque dice, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Amén. Así que ese está en el libro de Oseas 6.2. Así que número 2, que aquellos están apuntando. Número 2, una de las cosas que son necesarias, principios que son necesarios en preparación, mientras recibes el don de Dios, mientras el Espíritu Santo te prepara para recibir el don para el servicio. Número 1, te tienes que preparar para padecer y para resucitar en Cristo.
Porque el ministerio vas a padecer, el ministerio vas a sufrir. No estoy diciendo que todo negativo, pero vas a padecer, vas a sufrir. Y tienes que entender que estás dispuesto, número uno, a padecer por Cristo, de ser de servicio al Señor, aunque vuelva sufrimiento personal en ciertas áreas, pero a la misma vez también experimentar la resurrección de Dios para continuar el ministerio que te ha llamado. Si me pregunta, pastor, ¿cuántas veces resucité? Como 5 o 6 veces tengo que resucitar. Donde que Dios no quiero, Señor, yo no quiero tomar. Y el Señor dice, pues te doy el pido a que te levantes otra vez para que siga. Y los pelos blancos no son todos porque son genéticos. Los pelos blancos son por esas resurrecciones que han ocurrido en la vida ministerial, donde uno ha querido enterrar y Dios no lo va a enterrar, y es el Espíritu Santo de Dios, ¿okay? Lo cual te ayuda. Pero en preparación, mientras te preparas, mientras esperas el don de Dios, mientras preparas en que Dios te va a seleccionar para el servicio, es necesario, uno, que te entiendas que hay padecimiento porque nuestro Señor padeció, pero también entiende que hay resurrecciones porque Cristo nos resucitará, especialmente cuando nuestro ministerio, nuestro llamado, nuestro servicio está a punto de morir a consecuencia del padecimiento. ¿Bien? Una pregunta hasta ahora. El número 47, creo. Sí, 47. Hilda, 47, por favor. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ok, entonces primero que se predicase, aún empezando el lugar donde a Jesucristo le dio muerte, aún empezando en el lugar donde persiguen a sus profetas, donde matan a sus profetas, aún él dice, ahí es que vas a empezar. Ya tú ves, porque necesitan el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque voy a tener que predicar expuesto a que me hagan a mí lo que le hicieron a Jesús. Ya ve que hay temor, ya hay ansiedad, un montón, y por eso necesita el Espíritu Santo para predicar el Evangelio específicamente, como dice aquí, que forma la base del arrepentimiento y el perdón de pecados. Uno de los elementos de la predicación que tiene que ver con la gracia de Dios son dos cosas: de que el arrepentimiento es posible porque el Espíritu Santo obra en el arrepentimiento, y que Dios, si tú arrepientes, Dios se compromete a perdonarte tus pecados, cualquiera que sea aunque fue abuso sexual, aunque fue asesinato, aunque fue robo, aunque fue hurto, no importa si es grande la falta, grande la gracia de Dios, que dice que Dios, que le dice el mensaje, que Dios está dispuesto a perdonar con tu arrepentimiento, en Él no volver atrás. ¿Bien? Entonces, lo prepara, entonces dice, esto va a ser la continuación, usted va a comenzar a predicar mi arrepentimiento, predicar mi perdón de pecados, empezando en Jerusalén, comenzando en Jerusalén. Y entonces, cuando habla de predicar, todo lo que él habló, que Jesucristo habló, ¿basado en qué? El entendimiento. Entonces, por eso Jesucristo dijo, tienes que permitir que yo te abra el entendimiento, porque tu palabra va a estar basada en el entendimiento que yo te doy a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, porque es la norma, porque tú no puedes venir a predicar algo y yo sé, pero ¿basado en qué? No, basado en qué, no, pues ¿basado en qué? En que te acostaste, comiste unos chilis, que chili te ve algo, unos sueños, y Dios me dice que predique esto, no, Pedro, tienen que estar de acuerdo a la palabra. Está la norma, y por eso le abre primero el entendimiento, para entonces decir, prepárate, vas a predicar de mí, dice el Señor, basado en la palabra, para que entonces esa va a ser la norma, ¿okay? Basado en el entendimiento, no solamente lo que viste de mí, no solamente lo que el Espíritu Santo te inspire, pero todo lo que el Espíritu Santo te inspire va a estar de acuerdo en lo que la palabra dice de Jesucristo. Entonces, como ya mencioné, que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados, que pueden estar seguros que si se arrepienten, sus pecados serán perdonados. ¿Okay? Habla específicamente que naciones serán llamadas a arrepentirse de sus pecados y también su pecado perdonado, que va a resultar en su salvación. Así que la intención siempre fue las naciones, no solamente Israel, pero las naciones. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Okay? Entonces, si no hay pregunta, el 48.
Y vosotros sois testigos de estas cosas. Vemos que son testigos. El testigo no es testigo para ser divertido, no testigo para ser entretenido, por razón que vieron el bautismo de Jesús, por razón que vieron los milagros que Jesús hizo, por la razón que hicieron se pusieron al servicio de Jesús para que eventualmente fueran su testigo, que fueran testimonios, testigos de toda la obra de especialmente su vida, su muerte, su resurrección de Jesucristo a las naciones. Así que Dios lo va a utilizar como instrumentos de una vez que Dios le abra el entendimiento a ellos, que ellos serán instrumentos para abrir el entendimiento de Cristo a otros. ¿Okay? O sea que a la medida que tu entendimiento de Cristo, en medio de la palabra, está abierta, tienes un deber de ponerte en posición de enseñárselo a otros también, para que también les sea abierto y como les fue abierto a ti. ¿Sí? Y el 49, para cerrar esta parte del poder del Espíritu de la promesa, 49, entonces él. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder desde lo alto. Amén. Si vimos el texto anterior entonces, que seréis testigos, si se dejan reformar y renovar por medio de arrepentimiento, el perdón de pecado en relación con el Señor, que eso resultará en su salvación. El blanco serán las naciones, sin dejar a nadie fuera. Dice que este evangelio, que ellos van a ser testigos tanto a personas de todas las edades, a personas de todos los colores, a personas de todas las lenguas, a personas de todas las nacionalidades, a personas de todo sexo, que no se va a restringir, lo cual más adelante el Señor tenía que corregir al apóstol Pedro porque no estaba dispuesto a llevar este mensaje a los gentiles. ¿Sí? En la visión del lienzo de comidas inmundas que mata y come, y tuvo que corregirlo antes de que los enviados de Cornelio lo fueran a buscar para llevarlo donde Cornelio. Pero serían testigos hasta Jerusalén. Y interesante porque lo envía primero a Jerusalén, porque si Jesucristo está hablando de arrepentimiento y perdón de pecados, qué mejor ejemplo que ir a Jerusalén, donde lo crucificaron, de perdón de su pecado grande, de crucificar al Mesías. ¿Ven? Y es un gran ejemplo, porque si vamos a predicar de perdón, lo tenemos que practicar en nuestra propia casa. ¿Amén? Porque si vas a perdonar, no es para los extraños, es para tu casa también. Así que lo primero donde lo envió para darle el mensaje de perdón, demostrando su corazón dispuesto a perdonarlos, es a Jerusalén, que le dieron muerte. Entonces, el 49 que leímos, ¿qué asistencia recibirán para llevar a cabo esta tarea ministerial? Para continuar su misión de arrepentimiento y perdón, especialmente ir a Jerusalén, que destruya a sus profetas. ¿Okay? Dice que una promesa del Padre, que lo que te va a empoderar a ellos y te va a empoderar a ti en medio de ejercer un ministerio, en medio de miedo y temor y temblor, porque ellos van a ejercer este ministerio en medio de miedo, temor y temblor, porque acaban de matar a Jesús y están buscando sus seguidores, y Saulo anda por ahí buscando a quien puede devorar, porque él no se ha convertido. Entonces, en medio de esa situación, lo que va a permitir que tú cumplas con esta misión es el poder del Espíritu Santo operando en ti. Cualquier momento, porque hay momentos quizás que sientas miedo para hacer algo o ser enviado en presencia de personas en las cuales te infunden miedo y temor. Estás en buena compañía, pero también tan buena compañía cuando tengas miedo de ejercer un ministerio delante de algo quizás tú no te sientes capacitada, de algo quizás que tú te sientes que tienes palabra, etcétera, que primero no es de ti, sino del Espíritu Santo de Dios. En esos momentos, acuérdate que tu poder y tu capacitación, tu suficiencia no está en ti, ni tu poder de hablar, ni tus habilidades, ni tu destreza. Tu suficiencia está en el poder del Espíritu Santo, usándote para glorificarse y para rescatar las almas y para edificar las almas a las cuales te has puesto en posición para ministrarle. Dice la promesa del Padre, haciendo referencia de quién va a desempeñar la tarea. Okay. Serán llenos del poder de lo alto para predicar a las naciones.
no solamente para que pudiera establecer una comunión con Dios, sino que también pudiera ser capacitado para su servicio. Por eso se refiere al libro de los Hechos de los Apóstoles como los Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el protagonista de todo el libro de los Hechos. Solamente, en cierta forma, es el titeretero y nosotros somos los títeres. Solamente estamos viendo la dirección del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. ¿Okay? Y esta es otra promesa cumplida de Joel, como ya vimos la semana pasada, que fue prometido Joel, y vimos por qué sería derramado sobre toda criatura. La semana pasada vimos por la razón que se derrama en toda criatura, porque si toda criatura va a escuchar de la palabra y ser ministrado por Dios y ser revelado Dios, el Espíritu Santo va a estar envuelto en cada criatura para hacerlo. Por eso hay un derramamiento del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a existir para glorificar a Cristo y traer las personas hacia Cristo. Y como lo hacen a todas las naciones, por eso consiste en el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Así que, pero se tiene que quedar hasta que reciban poder de lo alto. Ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Se tiene que quedar hasta que entonces reciba el tiempo que el Espíritu Santo diga, ahora es hora de comenzar. ¿Okay? Pero hay que saber esperar. Voy a hablar de eso ya mismo. Igual que el apóstol Pablo, él se convirtió y no empezó a predicar al otro día. Él se convirtió y en Gálatas relata su desarrollo. Dice, me convertí y me fui para el desierto, ahí me fui a luchar con Dios, y después, de hecho, el apóstol Pablo, voy a hablar más de esto, el apóstol Pablo, su primer ministerio fue de mula, fue a acompañar a Bernabé a llevar bienes a Jerusalén, porque estaban padeciendo necesidad. Ese fue su primer llamado, no su primer llamado, su servicio, acompañar a Bernabé a llevar comida, alimento, dinero a Jerusalén, hasta que una reunión en Antioquía, en Siria, el Espíritu Santo tomó y dijo, no, hasta ahora es tiempo, ahora de que hagas lo que yo te llamé. Así que hay un tiempo de espera. Y lo que lo llamó, se lo reveló desde un principio. Cuando fue llamado por Dios en camino a Damasco, le dijo, te voy a enseñar lo que es padecer, predicar mi palabra. Y más adelante Ananías se lo revela y le dice que este va a predicar mi evangelio a los gentiles. ¿Okay? Una cosa que quiero señalar es que los apóstoles bíblicos, su tarea principal era derramar y establecer el fundamento del evangelio en el mundo. Por eso le dio autoridad de corregir si era ortodoxo o no. Por eso el apóstol Pablo decía, si alguien viene un evangelio que no es el que tú estés predicando, sea anatema y sea desechado. Nadie puede decir eso ahora, pero en aquel entonces, ¿por qué? Porque tenía una conexión, tenía una característica de los apóstoles específicamente escogido por Cristo, era recibir el evangelio directo de Cristo. Por eso que el apóstol Pablo en Gálatas, que entonces cuando escuchó que él estaba predicando, lo llamaron a Jerusalén a ver qué rayo está predicando, porque no, él no es de los otros, él no es de los 12. Así que ¿qué es lo que está predicando? Porque nosotros lo que estamos predicando recibimos de Cristo, así que vamos a examinar dónde tú lo estás recibiendo. Cuando lo examinaron, dijo, no, él lo está recibiendo de Cristo, igual que nosotros. Él está en una tarea de derramar el evangelio igual que nosotros, y entendieron que obviamente Dios nos llamó a nosotros para ministrar a los gentiles y Dios lo llamó como un ministerio apostólico para ministrar a los judíos y al apóstol para ministrar a los gentiles. Pero la tarea principal del apóstol bíblico era derramar el fundamento del evangelio, lo cual cuando decimos que la iglesia de Jesús es apostólica porque estamos siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, y las enseñanzas de Jesucristo a través de sus apóstoles que tenemos que en las escrituras. ¿Okay? Así que esa es la tarea principal. Es del apóstol bíblico, no tiene nada que ver con el que es apóstol de hoy, pero el que dice que es apóstol, etc. Porque el apóstol que dice que es de hoy no está dando ningún evangelio nuevo, solamente estamos como el apóstol bíblico escogido por el Señor. ¿Okay? Pero dice se tiene que quedar en Jerusalén hasta que reciban poder de su alto. Así que entiendan que su credencial y tu credencial, mi credencial, no necesariamente el instituto bíblico, no necesariamente el seminario, no necesariamente el colegio bíblico. Mi credencial es haber recibido y ser empoderado por el Espíritu Santo de Dios. Yo no tengo que anunciar que soy pastor, eso el Espíritu Santo se encarga.
yo no tengo que anunciar credenciales y todo demás. Eso el Espíritu Santo se encarga, porque mi suficiencia no está en los credenciales, mi suficiencia está en que estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. ¿Okay? Y es ahí que Dios se va a glorificar. ¿Okay? Así que tu credencial, mi credencial, el credencial de los apóstoles es y será siempre recibido poder de lo alto para la tarea que el Señor le ha asignado. Porque el Espíritu Santo confirma y testifica para lo que te ha llamado a su servicio. ¿Okay? Y esto va a ocurrir 10 días después de que Jesucristo ascienda. Así que no se debe, número 13, que ellos están apuntando, no se debe emprender a lo que el Espíritu Santo no ha empoderado a uno desempeñar. ¿Okay? La persona no debe estar llamándose a hacer algo que el Espíritu Santo no lo ha llamado a hacer para servir. Número 1, te vas a frutar tú y no va a hacer ningún beneficio. Bueno, puede ser de beneficio, de misericordia a algunos creyentes, pero no va a recibir necesariamente el efecto deseado porque estás haciendo algo que el Espíritu Santo no te ha llamado a hacer. Lo estás haciendo por tu propia gana, por tu propia carne, etc. Así que mientras esperas y estás considerando, Señor, que tú me quieres usar, Señor, esto es lo que yo te quiero servir, etc. Por lo menos lo que estás considerando no debe ser por celos, de que, Señor, yo quiero ministerio musical porque yo quiero tocar mejor que esta o la otra. O ministerio de adoración porque yo quiero cantar mejor que el otro o la otra. O el ministerio de predicación porque yo quiero predicar mejor que los ministros que están ahí. No por celo, no por envidia. ¿Okay? Así que vamos a eliminar esa. Mientras estás esperando y mientras estás considerando y Dios no te ha revelado todavía de cómo te quiere usar el servicio, lo primero que tienes que eliminar mientras esperas es celos y envidia ministeriales. ¿Okay? Celos que no debe ser por celos y envidia ministeriales. ¿Okay? O deseo de éxito. Yo quiero ser el más influyente, el más grandioso, el más reconocido, un templo más grande, o sea, todo esto mientras espera no necesariamente debe formar parte de tus expectativas, sino hacerle servicio a Dios a cualquier nivel que sea que te escoja. Y si te escoges porque si hay alguien que te conoce mejor que tú, el Espíritu de Dios. ¿Sí? Así que te va a escoger en algo que sí te va a traer satisfacción, te va a usar en algo que sí te va a traer gran satisfacción. Vamos a Hechos 1. Y vamos un poquito ahora a la espera, y le voy a pedir a Ana Nieves si me puede leer Hechos 1 y versículo del 4 al 5. Y estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ok, así que ahora la escena cambia a la noche de la resurrección, ahora al día de su ascenso, cuando va a ascender delante de ellos, que fueron 40 días después de la Pascua. Dice, entonces, antes de entonces de regresar donde descendió, les confirma de que primero que no se fueran, y que número 2, que esperen el bautismo del Espíritu Santo, la investidura del Espíritu Santo, que es la promesa para continuar la tarea, ¿okay? Que no se vayan, que esperar el lugar designado, ¿okay? Porque el llamado de Dios viene en lugares designados, no es que te entra en el lugar correcto y van las instrucciones correctas, entonces recibir tu designación del servicio al Señor, que es un lugar, no en diferentes lugares. No es como una mariposa, aquel lugar, este lugar, aquel lugar, este lugar, aquel lugar. No, es un lugar donde Dios va a confirmar tu llamamiento a servicio. ¿Okay? Entonces, le dice, espera en el lugar designado. ¿Okay? El número 4, así que si estamos hablando de algunos principios antes de recibir su comisión, antes de recibir su investidura, antes de recibir su servicio que el Espíritu Santo les tiene, se recibe la comunidad de fe. ¿Amén? Así que mientras tú esperas y estás fuera de la comunidad de fe, vas a seguir esperando. Porque en medio de la comunidad de fe
de fe, ahí es que Dios confirma, ahí que Dios reparte los dones, especialmente qué servicio específico les quiere utilizar. Igual que fue en la comunidad de fe que el apóstol Pablo recibió entonces la salida para ejercer el llamamiento que se le dio desde el primer día que se convirtió. Fue en la comunidad de fe. Y especialmente en este tiempo de Zoom, este tiempo de que puedes ver el servicio en tu casa, este tiempo, que quiero decir, en eso Dios no ha cambiado. En medio de la comunidad de fe, no la comunidad de fe virtual, sino la comunidad de fe, donde se toca, donde se unge, donde se ministra, donde se llora, se da el hombro, todo. En medio de esa comunidad de fe es donde se espera, porque le dijo, esperen en un sitio y esperen juntos y unánimes. ¿Okay? Juntos y unánimes. Así que si alguien te convenció de que Dios te va a asignar tu comisión, te convertiste y está esperando que Dios te llame, te comisione, te revele tu servicio en tu casa, viendo a través de los servicios electrónicos, te vas a quedar esperando un ratito más. ¿Por qué? Porque es en la comunidad de fe. Es en medio de la comunidad, aunque sean 2 o 3 en medio de una cueva, aunque sean 2 o 3 bajo un árbol, aunque sean 2 o 3 perseguidos, aunque sean 2 o 3 donde quiera, ahí es que el Espíritu Santo entonces comienza a revelar y asignar a través de sus profetas y pastores y evangelistas los llamamientos de Dios, los servicios de Dios para las personas y su asignación. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Okay. Así que, y cuando digo espera, vuelvo y repito, el apóstol Pablo esperó. Dios me llamaste a los gentiles, voy a arrancar. No, él arrancó cuando el Espíritu Santo dijo, ahora es que vas a ir. ¿Okay? Sí que serán dentro de 10 días, no es mucho, no muchos días, serán dentro de 10 días, yo no sé que son 10, pero hay un tiempo, un lugar donde va a ocurrir. Así que, pero la espera no va a ser en vano. ¿Okay? Y fue exactamente lo que predicó Juan el Bautista, que no es nuevo. Juan el Bautista, yo te bautizo con agua de arrepentimiento, pero hay uno que viene detrás que va a bautizarte con el Espíritu Santo, y el marco dice Espíritu Santo y fuego. ¿Okay? Entonces, a ellos primero, entendiendo que a ellos primero principalmente les fue entregado la predicación y el establecimiento, el fundamento del Evangelio de Jesucristo. Mencionó ahorita con autoridad tanto de corregir como enmendar, como determinar su ortodoxia en cuanto al Evangelio de Jesús. Versículo 6, José. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restauras el reino a Israel en este tiempo? Ok, miren todo lo que están pensando, y es necesario para que entienda el estado mental, el estado de todavía madurez, ¿sabes? Que todavía, porque en este estado de madurez fue que eligieron a Matías como apóstol, que vamos a ver ya mismo, ese estado de inmadurez, ese estado de los discípulos están hablando de si se va a restaurar el reino de Israel. Acuérdense, el reino de Israel, si no lo saben, los que han estado en instituto lo saben, es que el reino de Israel fue total y completamente establecido a los limítrofes que fueron designados durante el periodo intertestamentario. Ellos regresaron durante el imperio persa. Después del imperio persa fue invadido, fue entonces superado por el imperio griego. Cuando muere Alejandro el Grande, ahí entonces se reparten los generales, y ahí durante el tiempo de los macabeos, ellos tuvieron la independencia y tuvieron reino autónomo por todos esos años en las limítrofes que Dios le había dado, hasta que entonces llegaron los romanos. Así que ellos estaban todavía esperando. Jesús le está hablando de establecer su reino. Ellos están pensando que el Señor, ¿cuándo tú vas a sacar a estos romanos de aquí? Cuando te acaba de decir, ustedes van a predicar a las naciones. O sea, vemos el estado todavía, la necesidad del Espíritu Santo, lo cual va a corregir estos errores. ¿Okay? Y son las cosas, cuando viene el Espíritu Santo comienza a corregir errores, comienza a corregir malas interpretaciones, etc. Sí que todavía tenían esperanza de reinos, de influencias terrenales. Jesús le habló de ir a las naciones, y ellos están pensando en el reino terrenal, de expulsar a los romanos. Así que todavía tienen una esperanza de reinos, de influencias terrenales. Número 2, todavía están esperando un reino donde sentarse a la derecha y a la izquierda. ¿Sí? Cuando tú estás en tu reino, de una vez vamos a poner el tema otra vez de sentarnos a la derecha e izquierda. ¿Quién se va a sentar a la derecha o a la izquierda? El número 3, ellos creían que Dios
no iba a tener ningún otro reino en la tierra excepto la de Israel, cuando todos los reinos son de Cristo. Número 4, todavía está más pendiente a sentarse en tronos, porque Jesucristo en Lucas habló de que se serían en tronos, que de ser empoderado para predicar la palabra. Tenemos que entender, cuando oramos esa sección que decimos, Señor, que se venga tu reino y se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra, implica entonces que el reino de Dios comienza, que igual que en el cielo se hace la voluntad, el reino de Dios comienza con personas en la tierra que están haciendo la voluntad de Dios, personas haciendo la voluntad de Dios en la tierra y no la voluntad de otro ser, sea creado o sea alguna influencia. Eso constituye ya el comienzo y la expansión del reino de Dios en la tierra hasta que sea consumido con la venida de Jesucristo. Así que con nosotros hacer la voluntad de Dios, ya el reino de Dios ya primero se ha establecido en nosotros y se establece en nuestro entorno. Número 7, versículo 7, aquí me toca. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así que la respuesta de Jesús le dice, no le toca saber, sino solamente ser hallado fiel cuando se establezca el reino. Así que vemos que esta respuesta es independiente de recibir poder, en muchos días. Jesús está hablando de recibir poder en muchos días, está hablando de reino. Y entonces dice, primero no te toca saber, te toca saber que recibirán poder en muy pocos días, no te toca saber, porque es un tema separado, de saber cuándo yo voy a establecer mi reino. Y no le toca saber, sino es una prioridad, una prerrogativa del Padre. Así que, y estas ideas, porque no entendían el comienzo del Espíritu Santo, que es el comienzo de establecer el reino terrenal de Jesús. Ya él había comenzado con derrotar a los demonios, derrotar las influencias, el reino terrenal de Jesús en esta tierra, pero no entendían que iba a ser expandido a las naciones por medio del derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Y este concepto, estas ideas erróneas, iba a ser corregidas con la llegada del Espíritu Santo a sus vidas, y no muchos días. Versículo 8, entonces quiere tocar Isla. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Así que no contradice en versículos 8, no contradice la expectativa del establecimiento del reino, solamente no les toca saber cuándo. Si en un momento dice no que va a estar, sí, no les toca saber cuándo. Cristo regresa de donde salió, pero no les toca saber cuándo regresa, excepto que el Espíritu Santo estará con nosotros desde lo alto. Así que ese conocimiento solamente Dios la conoce. Así que si alguien dice, mira, Cristo viene mañana, Cristo viene otro día, pues gloria a Dios, estoy preparado. Si no estoy preparado, Señor, perdóname, me arrepiento, me lavo, etcétera, lávame con tu sangre, lávame con tu espíritu, pero que seamos hallados haciendo lo que el Espíritu Santo nos encomendó. Que si Cristo viene, pues no, nos va a meterte en una cueva. O meterte en un locker de almacenamiento hasta que Cristo venga. No, que seamos hallados, usados por el Espíritu Santo de Dios, haciendo lo que Dios nos llama a hacer en las tareas seculares o las tareas ministeriales. Porque él dice, dos estarán en un molino, están trabajando en algo secular, uno llevado, otro dejado. Dos estarán trabajando en el campo, uno dejado, otro llevado. Sino que cualquiera que sea nuestra condición espiritual es una condición en comunión con Dios. Y si estamos trabajando secularmente, estamos en comunión con Dios. Y si estamos trabajando ministerialmente, estamos en comunión con Dios. Porque tú puedes estar trabajando ministerialmente y no estar en comunión con Dios. Eso es lo que dice, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, aquello y lo otro. Y el Señor dice, no los conozco. Estaban trabajando ministerialmente, pero fuera de comunión conmigo. Entonces ahora en el 8, como menciono, le apunta a su servicio, que es vas a recibir poder. Poder es añadir lo que falta, es habilidad de actuar o producir un efecto. Que vas a recibir poder, que te va a dar habilidad de actuar y producir un efecto de parte de una influencia divina, que es el Espíritu Santo de Dios, con ese poder de lo alto. ¿Para qué?
para hacerles testigos, para predicar el evangelio de arrepentimiento, perdón y salvación, para establecer el evangelio, que serán sus testigos. Los 11 serán testigos, los 70 serán testigos. Había 120, así que me imagino que estaban los 11, estaban los 70 que salieron de 2 en 2, más habían otros más también, incluyendo las Marías, en medio de ese grupo de los 120 que recibirían poder de lo alto. Lo cual me lleva al punto número 5 en cuanto a lo que algunos principios dinámicos de lo que uno espera recibir su servicio al Señor, y es que los testigos de Cristo reciben poder para desempeñar el servicio, la comisión y el llamado para lo que han sido llamados a hacer. A quien Cristo emplea y llama, capacita y cualifica. ¿Sí? Así que si van a ser testigos, Dios les va a dar poder, lo va a cualificar, lo va a preparar. El Espíritu Santo va a hacer todo lo necesario para que cumplan su servicio de ser testigos, cumplan su llamado de ser testigos. ¿Sí? Así que entienda, no te pongas nervioso, no te pongas ansiosa, no te pongas. Si Dios te llama, si tú entiendes y Dios te reveló, ¿cómo te va a usar? Y cuando el Espíritu Santo entonces entienda que tu suficiencia no está en ti, tu suficiencia en haber sido investido con ese poder del Espíritu Santo para hacer lo que te reveló, en lo que te va a usar. Como yo les mencioné, siempre no ha habido nunca ningún momento que he predicado el evangelio que no esté nervioso. Tú quitado, estoy un grito al pitcher, nunca. Sea en una casa, sea en una cárcel, sea un nursing home, sea aquí en la iglesia, de que nunca, porque ¿quién es suficiente para esto? Digo, Señor, ¿quién es suficiente para esto? De ir a Jerusalén, donde matan a tus profetas. Te mataron a ti, Jesús. ¿Qué van a hacer conmigo? Si te mataron a ti, imagínate qué van a hacer conmigo. Lo mismo. Y la suficiencia está en el Señor. Es como cuando las veces que iba a la cárcel y de aquí hay gente que están esperando el juicio, pues muchos están ya sentenciados, pero son pocos. Pero muchos están esperando juicio por asesinato, por robo, por violación, por un sinnúmero de delitos, los cuales yo no he hecho ninguno. No que no lo he cogido, yo no he hecho ninguno. Yo no tengo un testimonio de yo no debo a nadie, que yo no debo a nadie, yo no he violado a nadie, yo no he matado a nadie, tú sabes, así, nada. Y dice, Señor, pero ¿por qué tú me traes aquí? Porque esta gente, tú sabes, normalmente, ¿qué tengo yo que decirle? Y nada, tú sabes, Dios te llama, Dios te capacita, y entonces Dios permita que seas efectivo por su espíritu obrando. Lo que te llama te capacita. Y gracias a Dios, pues, yo siempre observaba de que el Espíritu Santo era efectivo entre ellos, a pesar de que yo no puedo decir, mira, yo puedo relacionarme contigo porque, tú sabes, hice aquella fechoría, esto, lo otro, no, simplemente predicaba la palabra de Dios y el Espíritu Santo utilizaba esa palabra para ministrar a los oyentes, para hacer lo que el Espíritu Santo me llamó a hacer en ese lugar. Entonces, lo que era peor es que predicaba en español y el del inglés, pasó algo que no podía ir más y me pidieron que pudiera entonces hacerlo en inglés después de un tiempo. Tenía un grupito de días en español y después en inglés, entonces tuve que predicar en inglés. Así que piensen, si ustedes se ven loco y me dejan, yo pongo los que hablan inglés y también predicar la palabra con la misma unción, para que sepan. Doble porción. Sí, te la doy en inglés, te lo doy en español, como decía Código. Pero lo que quiero llamarle esto es que Dios te capacita. No te intimides. No te intimides. Porque tu suficiencia no está en ti. Si fuera por ti, por mí, son insuficientes. Pero Cristo usa lo que es insuficiente para trastornar a los sabios del mundo, a la gente del mundo. ¿Okay? Así que lo que sí en este punto 5 es que entiendas que si Dios te llama a un servicio, Dios te va a capacitar y cualificar. ¿Sí? Y durante el tiempo de espera. ¿Sí? Continuamos entonces, vamos a Lucas 24 y vamos entonces según Lucas de parte de la ascensión de Jesús, y le voy a pedir a quien le toca el 50. A mí me toca dar. Sí, por favor. Lucas 24. Sí. 50.
Y uno de ellos, Lucas 24, 50. Lucas 24, el que lo tenga lo puede. espérate, sí, Sí, estaban lo en tiene. 22, pensé que estaban en 24. Ok, Ok. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos lo bendijo. vemos que lo sacó de Jerusalén, donde estaban durante su ascensión, lo sacó a Betania, que está al lado del monte de los Olivos, el mismo monte donde vimos en Ezequiel que se detuvo la gloria de Dios al apartarse del templo. Fue cerca de este monte también. Betania significa casa de tristeza, y aquí comenzó también su entrada triunfal. Fue de aquí de Betania, y fue profetizado en Zacarías 14:4 de ahí que vendría, que sus pies estarían en Betania. Y entonces de los testigos que están ahí, imagino que están los 11, están los 70 que fue enviado, están otros discípulos, están las Marías, así que están todos ahí observando, siendo testigos del ascenso de nuestro Jesús, el regresar de donde vino, y dice que los bendijo. Ahora te digo yo a ti, si la bendición de Abraham, si la bendición de Isaac, si la bendición de Jacob fue efectiva, ¿cuánto va a ser la bendición de Cristo sobre sus discípulos? ¿Entiendes? Porque vimos la bendición de ellos de bocas humanas, imagínate la bendición de Cristo, que es una boca divina. ¿Okay? Y cuando hablamos de bendición es invocar cuidado divino, es invocar alegría, es invocar protección, preservación, favor. Así que lo que nos dice, mientras estamos esperando y antes de emprender cualquier servicio al Señor, siempre se asegúrate que andas con la bendición de Jesús de hacer lo que vas a hacer, el cuidado de Jesús, la protección de Jesús, etc. ¿Okay? Porque entonces contará con esa protección, con ese favor, con esa fortaleza mientras te emprendes al servicio que el Señor te está llamando. 51, Ananías. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y el 52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Ok. Así que una vez que en medio de esa bendición, Dios bendiciéndole, fueron separados de ellos y volvieron con gozo y fueron obedientes. Fueron obedientes, regresaron a Jerusalén a esperar como fueron instruidos y le adoraron. Uno del número 7, una de las cosas mientras esperas que seas obediente. Mientras estás esperando el servicio del Señor, mientras estás esperando en lo que Dios te va a revelar, de qué servicio te va a usar, Él tiene que ser obediente. Porque la desobediencia retrasa el llamamiento. ¿Okay? Retrasa el llamamiento. Porque si no sigue desobediente, pues, porque acuérdate, acabamos de leer que Dios te va a revelar su voluntad y lo que la Biblia habla de ti, de Él. Y si tú eres desobediente a lo que estás revelando, pues obviamente estás entristeciendo el espíritu y estás retrasando tu llamamiento, por lo menos el llamamiento efectivo. Te puedes tirar, pero no puedes, no esperar el resultado que tú esperas, porque no estás respaldado por el Espíritu de Dios. Tienes que ser obediente. El 53, José. ¿Cuál? 53. 53. 24, 53. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Estaban siempre en el templo, especialmente a la hora de oración. No en la hora de sacrificio, porque yo entiendo que ya el sacrificio perfecto fue Cristo. Así que no hay por qué, no están ahí sacrificando palomas, corderos, granos, etcétera, porque ellos entienden esto ya no va a cesar, esto ya Jesucristo le va a poner fin, porque Jesucristo es el sacrificio perfecto. Pero sí atendían la hora de oración, la cual Jesucristo limpió el templo cuando dijo no hace mucho tiempo atrás, que dijo Cristo esto es casa de oración, y lo ha hecho mercaderes, una casa de mercaderes. Así que estaban especialmente en el tiempo de oración, y no va a encontrar mucha oposición allí, porque a los fariseos no les gusta orar mucho. Así que si hay reunión de oración en el templo, no van a correr mucha oposición ni muchos enemigos, porque los enemigos no les gusta orar mucho en el templo anyway, de cualquier manera. Así que vemos en este ascenso representa el final de andar por vista, de ver a Jesús
y el comienzo ahora de comenzar a andar por fe, por medio del Espíritu Santo de Dios. También es un empezar donde de ahora en adelante nada nos separará del amor de Cristo. Dice nada. Dice, ahora que voy, ahora, si estoy contigo, ahora estoy contigo más. Porque físicamente quizás ustedes se iban a dormir a otro sitio, pero ahora cuando vamos a otro sitio, ahora estoy contigo, por medio del Espíritu. Así que nada nos separará del amor de Cristo. También representa que no solamente tenemos un amigo en la tierra, que es el Espíritu Santo, sino también un amigo en el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Implica entonces que cuando la muerte nos llama, no vamos a un lugar de oscuridad, sino vamos a aquel a que estamos sirviendo, porque seguimos un Dios vivo, que es Jesucristo, que está vivo y ascendió y está vivo. Así que morir no es ir a la oscuridad, al Seol, sino ir a quién, a Cristo. Cuando morimos vamos a Jesús. Así que el Evangelio de Lucas empezó en la casa de Dios y termina en la casa de Dios. Termina básicamente con las oraciones de los discípulos en la casa de Dios. Y nos viene a buscar aquí. Y nos viene a buscar. Amén. Vamos entonces a la última parte, Hechos capítulo 1. Y le voy a pedir a Edwin si me lee el 9. 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. Vemos que en medio, cuando fue ascendiendo, una nube, porque la nube, terrenalmente la nube es representación de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Fue la nube que guió a Israel fuera de Egipto, fue la nube que llevó el templo, fue la nube que estaba en Sinaí, todo representando la manifestación de la presencia de Dios. Y que vemos que Dios estaba envuelto, los cubrió también una nube, representando que la presencia de Dios, no solamente en medio de Cristo, sino también en medio del Padre, estaba presente en su ascenso, que apunta hacia la glorificación de Cristo. ¿Okay? Versículo 10. Entonces, Verónica. El 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Amén. Así que entonces ahora están mirando, no sé, están mirando a ver si pueden ver más o ver la última mirada de Cristo en medio de la nube, o ver una manifestación, a ver si se va a caer unas estrellas o la luna o el sol se va a poner oscuro. O sea, no sé qué estaban mirando, pero se le aparecen 2 ángeles y les dicen que están mirando, que los que están tan embelesados, en vez de estar cumpliendo con el llamamiento de nuestro Señor, quizás estaban velando lo último, ver hasta es como cuando ves el shuttle. La bendición que tenemos aquí, ya no hay shuttle, pero hay cohetes que salen. La bendición era que tú de aquí podías mirarte y ver el shuttle salir con una bola de fuego por ir para arriba. Y te quedas mirando hasta que no la ves más. Imagino que igual, viendo a Jesús, pero viéndolo hasta que no lo pudieran ver más. Okay. El 11 entonces, Ana. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ok, sí que vemos la comunicación del mensaje de parte de estos mensajeros. Como se fue, así vendrá. ¿Sí? Les confirma que vendrá de nuevo, que vendrá, en esta vez vino como siervo, pero vendrá como rey. En la primera vez vino y fue juzgado, pero vendrá para juzgar. Que vendrá para recompensar y para juzgar. Y fue entre las nubes y vendrá entre las nubes. Nuestro Señor regresará tal como se fue entre las nubes con trompeta de Dios. Anunciará y vendrá, y dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que somos nosotros seremos transformados para así estar eternamente con nuestro Jesús. Ahora vamos a examinar, ya vimos el entendimiento, 2 cosas. Vimos el entendimiento todavía, porque no he recibido el Espíritu Santo, el entendimiento todavía de los discípulos, y número 2, que el Espíritu Santo no había sido recibido. Tenemos que entender una tarea del Espíritu, vuelvo otra vez, es revelar
servicio a través de su ministro y suministras. Ejemplo, cuando Jesús confrontó al apóstol Pablo, le dijo cómo lo iba a usar. Pasó un montón de tiempo. Así que el apóstol Pablo no ministraba, él ministraba, pero no ministraba específicamente lo que el Espíritu lo había capacitado. Cuando se halla un servicio de ayuno y oración en la iglesia de Antioquía, ahí se levantó el profeta y dijo, ahora es tiempo de salir de hacer lo que ha sido llamado a hacer. Vemos que el Espíritu Santo es quien elige, el Espíritu Santo que revela directamente a la persona, como también a través de, vuelvo y repito, la comunidad de fe, que revela, mira, Dios te quiere usar en esto lo que Dios te ha llamado. ¿Okay? Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo es quien elige. Ahora, si el Espíritu Santo no está, obviamente nadie puede estar designando ministerio, porque el que designa y asigna ministerio es el Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a ver un ejemplo de eso aquí, lo cual no ocurre más. Lo que estamos viendo aquí no ocurrió más. Ocurrió esta vez y no ocurrió más, porque no va a haber ningún ejemplo donde ningún apóstol está ordenando a otro como apóstol. Solamente Jesucristo. El último ejemplo que vemos, igual que Jesucristo ordenó sus apóstoles, vemos a Jesucristo llamando a Pablo directamente como apóstol, porque siempre Jesucristo en el tiempo bíblico era que escogía a su apóstol. ¿Okay? Con la tarea principal, no necesariamente de ejercer liderato, eso lo pueden hacer los obispos. La tarea principal era de entonces predicar el evangelio y establecer el fundamento del evangelio y corregir de que fuera ortodoxo, que tenía esa autoridad de corregirla, como ya mencioné del apóstol Pablo. Si hay alguien que predica otro evangelio que no es que sea anatema. ¿Okay? Y lo mismo decían los otros apóstoles. Así que vamos entonces a entrar en la expresión de Judas, y le voy a pedir entonces a Beatriz que me lea el 12 al 13. Y entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, y el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Y el 14 también, por favor. Todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y sí, que aquí comienza, da un relato de mientras están esperando, todo de 10 días. O sea, Jesús asciende antes de que venga el bautismo del Espíritu de ese día, y el cumplimiento de Joel. Esto ocurrió. Da un relato donde primero donde se cumple la orden de permanecer, quienes estaban y cuál es su actividad. Dice que entonces estaban orando, estaban haciendo ruego, y estaban las Marías, incluyendo María, que es la última mención en el Nuevo Testamento de María. De aquí en adelante María no es mencionado en el Nuevo Testamento. Esta es la comunidad de fe de hombres y mujeres orando y peticionando. ¿Sí? Y así se pasaron su tiempo de espera durante estos 2 días. Así que es un prerequisito. Vemos unos prerequisitos de esparcir el cristianismo. Que está una comunidad de fe donde está orando, enseñando, rogando, peticionando. ¿Okay? Y solo una es identificada por nombre, lo cual es María, la madre de Jesús. Entonces, es interesante porque se menciona. Porque él menciona en Lucas, porque Lucas no es un testigo ocular, Lucas es un historiador. Lucas menciona a María al principio como forma parte del plan de Dios para el nacimiento de Jesús, y ahora menciona su nombre dentro del grupo para que vieran que formara parte también del nacimiento, lo que se conoce como la iglesia. En la continuación del ministerio de Jesús también se menciona su nombre. ¿Okay? Entonces, mientras están orando el ruego, en aquellos días, el 15,
En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Y el 16 al 17. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Ok, ahora es como si se fuera el jefe y todo el mundo está haciendo lo que quiere. O sea, Jesús asciende, el Espíritu Santo no viene, ok, vamos a hacer aquí lo que citamos aquí un momentito dentro de la palabra. Okay. Jesús dice, entonces dio orden, primero Jesús en ningún momento dio ordenar apóstoles mientras espera. Eso es lo primero. Sino que iban a predicar y establecer su evangelio. El Espíritu Santo, lo que quiero decir es que el Espíritu Santo no está obligado a designios humanos. Que el humano puede, no debiera, pero puede designar. El Espíritu no está obligado, tú llamaste a este evangelista, pastor, pues yo tengo que darle donde. No, el Espíritu Santo no está obligado a designios humanos. Lo otro es, si Cristo quería reemplazar a Judas, tenía 40 días para hacerlo. ¿Sí? Tuvo 40 días con más de 500, que dice el apóstol, con todo el mundo. Y si quería reemplazar a Judas, lo ha hecho durante esos 40 días. Como tú decir, en 10 días lo primero que eso ocurre. Y voy a decir por qué lo hizo. Entonces 40 días. Y la decisión de por suerte también es erróneo para un creyente. Vamos, en tu texto, el Espíritu Santo no ha sido derramado todavía. El Espíritu Santo lo que capacita, aparte de la comunión, capacita para el servicio. ¿Okay? Ese contexto no ha sido derramado todavía, y ya vimos en la actividad de ejemplo con el apóstol Pablo, de que le reveló, ahora es tiempo de ejercer tu servicio. ¿Okay? Vemos que el Espíritu Santo que hace eso. En ausencia del Espíritu Santo no ocurre designaciones de uso, porque el Espíritu Santo es el que revela cómo quiere utilizar a la persona desde antes, desde que estaba en el vientre de su madre. ¿Okay? Y por eso no hay ningún ejemplo de apóstoles ordenando apóstoles, y no lo vemos en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Solamente en este periodo, de este contexto, donde Cristo no está y el Espíritu no está tampoco. Y los dos son los que ordenan a servicio. Cristo ordenó a servicio y los envió, y el Espíritu Santo ordena a servicio en Pentecostés. Así que en ese vacío ocurre este evento. Sino todo lo que está en la Biblia para ser copiado. Entonces, en este contexto que el Espíritu Santo o Jesucristo capacita para el servicio, que ocurre este evento, esta elección. Así que Pedro se levantó y habla pues de la traición de Judas. Y era una vergüenza para ellos su acto, porque ellos fueron 12 tribus, fueron 12 apóstoles que estaban cerca de Jesús. Y ahora con la muerte de Judas creó un vacante y una memoria de una traición. Así que parece que a Pedro le molestaba, le daba inquietud que a Jesús. Es que muchas veces a los discípulos nos da inquietud, que a Cristo no le da inquietud. Mira qué cosa. A los discípulos nos da manía, que Jesús no le da manía. Entonces estamos los 11 y ven que si vamos a predicar, somos 12 tribus, aquí lo que hay es 11. ¿Qué hacemos? Vamos a buscar la Biblia a ver qué podemos ver. Sustancial. Vuelvo y repito, Cristo escoge sus ministros, punto. El Espíritu Santo escoge su ministro, y en esa ausencia pues, ocurre este evento. Entonces, como era una vergüenza para ellos, pues esta memoria, esta traición, a Pedro le preocupa y ora y dice, pues mira, Judas fue arruinado por su pecado, porque fue guía de los enemigos de Jesús a la comunidad de fe. Los Judas siempre van a guiar a los enemigos de Jesús dentro de la comunidad de fe. Y muchas veces lo hacen con un beso, con un gesto. Y lo que están es solamente guiando a los enemigos dentro de la comunidad de fe. Dice que eso fue su gran traición. ¿Okay? Eso fue su gran traición. Entonces, él comienza, cuando habla de las citas bíblicas, está hablando del Salmo 41:9, que habla de la traición de Ahitofel, que el que comía conmigo me traicionó. Ese era David, hablando de Ahitofel. El Salmo 69:25, de su castigo. El Salmo 109:8, de que otro tome el lugar del impío, etc. Y utilizando todo esto,
entonces del 18 al 20. Edu. 18, 20. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió el campo. No, pero ese mismo, ¿verdad? Sí. Ok. Adquirió el campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus extrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Aceldalma, que quiere decir el campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y Y tome otro su oficio. Ok, entonces vemos aquí que relata su traición, que no que él lo compró, sino el dinero que regresó y tiró, pues entonces se compró un campo con ese dinero, pues es que es dinero de sangre. Es interesante lo que el enemigo hace, y por eso siempre resiste con el poder del Espíritu Santo la tentación del enemigo. No sé lo que el enemigo le metió en su mente para aceptar y buscar las 30 piezas de plata. Lo único que sí sabemos es que una vez que hizo la traición, cometió el pecado, lo que dice el enemigo con él, hizo que se cayera, se reventara y se derramara. Por eso es que el enemigo por eso nunca le hagas caso. El enemigo es mentiroso por naturaleza, un embustero por naturaleza, y lo que promete nunca lo va a cumplir. Lo que va a hacer es totalmente lo opuesto, y fue notorio, todo el mundo lo sabía. ¿Sí? Y esto inquieta al apóstol Pedro. Todo el mundo sabe lo que hizo Judas, Salmo 11, y como que tú sabes, tú no así, tiene que haber 12, pero el 11, Cristo no le molesta porque te molesta. Entonces, y tienen que entender es que la iglesia todavía tiene cabeza, es Cristo. Así que si Cristo en ese momento quería reemplazar, Cristo lo revela. Y primero no le digo que, no le repito, llamamiento no fue esperar y no hacer más nada. No estar haciendo llamamiento ni asignando llamamiento. No es de una persona asignar servicios del Señor. Yo no puedo asignar, mira, tu servicio es este. Si el Espíritu Santo me lo revela, es el Espíritu Santo que lo está asignando, no soy yo. Así que tienen que entender que no es de una persona asignar cómo va a servir al Señor. Solamente eso es prerrogativa de Cristo y del Espíritu Santo de Dios. Y porque quien escoge es Cristo, y entonces el que revela es el Espíritu Santo de Dios para la obra. Como repito, desde antes de la fundación del mundo, desde que estaba en el vientre de tu madre, no lo revela un ser humano, lo revela un ser humano que es instrumento del Espíritu Santo a hacer conocimiento de lo que ha sido escogido para un servicio para el Señor. ¿Sí? Entonces, el 21 al 22, Verónica. Sí. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ok, sí, vuelvo y repito, todo esto está haciéndose sin inspiración del Espíritu Santo de Dios para asignar servicio. No está hablando de la comunión, no está hablando que están perdidos, tiene una comunión, pero no están, el Espíritu Santo y el Cristo es el que asigna los servicios, los dones, etc. Pedro a través de lo que él cree, los requisitos de la vacante. ¿Okay? Si Jesús escogió a las 12 y uno de ellos salió Judas, imagínate sin tener el Espíritu Santo pero eso ni aquí ni allá. ¿Okay? Así que eso otra vez pensar, venga, si Jesús escogió y salió Judas, pues entonces ¿por qué nosotros vamos a escogerlo? ¿Qué garantiza de que no vaya a ser una vergüenza mayor todavía, ya que Jesús escogió a este y fue una vergüenza para la comunidad de fe? Entonces Jesús le dijo que serían testigos de él. Y de estos 120, sin contar las mujeres, establece dos requisitos: que durante los 3 años, desde el bautismo hasta el presente,
que han estado con Jesús. Obviamente, si va a ser testigo de Jesús, tienen que haber estado todo ese tiempo, desde un comienzo que Jesús los llamó. Y que han escuchado el mensaje desde el principio para la predicación, y también fueron autorizados por predicar a Jesús durante ese tiempo ministerial. ¿Okay? Y número 2, ser testigo con ellos de su resurrección, para poder entender lo que Jesús les dijo, lo de predicar de Cristo y también predicar del poder de la resurrección. ¿Okay? También un requisito mientras la persona espera para recibir su llamamiento, debe ocurrir 2 cosas. Número 1, tener un encuentro con el Cristo resucitado para hablar del Cristo resucitado. ¿Okay? Y número 1, pasar tiempo con Jesús. Mientras el tiempo que estás esperando lo pasa con Jesús. ¿Okay? Así que a pesar de que estableció estos 2 requisitos, son requisitos como quiera, mientras para todo creyente pasar tiempo con Jesús y haber tenido un encuentro con el Cristo resucitado para que hables del Cristo resucitado. ¿Okay? Y esto lo que me llama la atención es que Pedro sabe, porque Pedro fue de los primeros discípulos que Jesucristo llamó. Así que él sabe, ya él sabe quiénes eran estos requisitos que él mismo estableció para elegir un sucesor a Judas. Entonces, el versículo 23, Ana. Y señalaron a 2, a José llamado Bersabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y a Matías, ok, citan Justo y a Matías. Entonces, para terminar, del 24 al 26, Beatriz. Y cuando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 ha escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Así fue que se escogió y se asignó un ministerio apostolado en este periodo de que Jesucristo ascendió, el Espíritu Santo no había llegado. Cara, Justo, Cruz, Matías. Wow. Yep. Matías, Gary. Vemos que no todo, y no lo hago, la impresión que lo hago es que, número 1, que fue un acto que fue tomado especialmente en un momento que todavía faltaba crecimiento y específicamente para el Espíritu. Y repito, Cristo asigna cómo quiere que se le sirve, el Espíritu Santo lo asigna y lo hace revelar a través de sus siervos. ¿Okay? Así que dice que la suerte le casó a Matías. Muy bien, repito, una vez que alguien desea hacer algo, va a encontrar los pretextos y los textos para hacerlo. ¿Okay? Se echó los suertes. No es la primera que nos echa suerte, porque era permitido en algunos casos del Antiguo Testamento, donde se echó suerte para repartir las tierras de Israel en la tierra prometida. Se echaba suerte para ver quién era que iba a ejercer las funciones en el templo. Y este es el problema, cuando tú mezclas 2 cosas, las 2 no mezclan, como decía Jesús, tú no echas vino nuevo en odre viejo. ¿Okay? Y así se hacía, se ponían los nombres de los sacerdotes en unas piedras, se echaban y metía la mano, la sacaba, que va a tener el curso de servicio, etc. Cuando Jonás estaba en el barco y el barco estaba pasando una tormenta, se echó suerte a ver que en rayo Dios tiene ira, y la suerte le cayó a Jonás. No sabemos exactamente qué usaban, pero sí, quizás dado, etc. Cuando Gedeón dijo: Señor, si tú me estás llamando, yo cojo este vellón de lana. La lana va a estar totalmente mojada, empapada, y los alrededor seco. Lo hizo. Señor, no te moleste. Ahora la lana va a estar seca y todo alrededor mojado, y etc. Hay muchos ejemplos donde fue tolerado, pero para tomar decisiones. Pero vemos que en ningún momento Jesús echó suerte para tomar decisiones. Y esta es la mezcolanza. Jesús, para tomar decisiones, oraba y tomaba la decisión. No oraba y decía: Señor, cara o cruz. ¿Okay?
Que eso es lo que está- sí, una cara cruz. Cara cruz. Señor, ¿me voy o me quedo? ¿Me voy o me quedo? ¿Me voy a quedar del trabajo? Cara cruz. No, así no se discierne la voluntad de Dios ni se toman decisiones. Es que yo pienso, ¿verdad? Según la clase y he entendido que Jesús no había escogido a otro porque ya estaba pensando en Pablo. Entonces, pues, Pedro abrió la boca porque Dios le dijo, pues tú vas a ser la cabeza de la iglesia. Y pues él, por sus decisiones, pues hizo esa acción. Se asumió esa responsabilidad. Es que él era, Pero eso está dentro de su carácter, porque siempre... su carácter, el carácter ya era ser un líder. Sí, pero una vez que vino el Espíritu Santo no se ve ninguna evidencia en ningún sitio de que él ordenó a apóstoles una vez de recibir el Espíritu Santo de Dios. Eso solamente ocurrió en este vacío. Pero nosotros para tomar decisiones usamos dos. Usamos la palabra de Dios y usamos oración. Y la decisión que Dios dicta y paz en nuestro corazón, aunque no nos convenga, esa es la que usamos. No echamos la suerte ni tiramos la peseta a ver cara o cruz, especialmente con ministerio en la vida de otros. O tú vas a ser apóstol, vamos a cuente tú y tú. Y lo otro que lo llaman es también de justo, porque justo, aunque no fue escogido, él siguió contento. Pues, si tú no me escogiste, pues whatever. Como quieran, me quedo en los 120 a recibir el Espíritu Santo y yo sé que Dios me va a usar. Esa es otra. No nos vamos a chismar porque no nos cogieron para un puesto, pues si no nos cogieron un puesto allá ellos se lo pierden. Amén, pero vimos que esa suerte era muchas veces palos de diferentes tamaños, piedras lisas, tipo de dado, echar suerte. Sin el Espíritu Santo se sigue usando muchas veces métodos obsoletos, porque se usaba para escoger los sacerdotes del templo, y eso era un método obsoleto porque el templo iba a ser pronto destruido. Y cuando el Espíritu Santo no está envuelto, se sigue usando métodos obsoletos para tomar decisiones, especialmente dentro del ministerio. ¿Okay? Así que no se usa echar suerte para discernir la voluntad de Dios, en especial discernir el llamado a la selección de Cristo y el Espíritu Santo de Dios de una persona. No se usan suertes. ¿Okay? Se usa la oración, se usa la palabra, pero no se usa suerte para decidir quién, porque el mismo Cristo lo revela, el Espíritu Santo lo revela. Y vemos que es una mezcla de oral y de magia. Y muchas veces se ve, muchas veces dentro de las comunidades, a veces, donde se usa algo del mundo de echar suerte. Es decir, si tú quieres tomar una decisión, no es que leas el horóscopo, no que vayas a que alguien te lea la mano, o vayas a un trabajo, o vayas a una botánica, nada de eso, por lo menos porque si tú quieres tomar una decisión, es oración y es palabra y es recibir la paz de Dios y la dirección de Dios para tomar una decisión. Y vuelvo y repito, es el Espíritu Santo que escoge y el Espíritu Santo quien elige quién va a usar qué, en qué posiciones. No nos toca a nosotros, que no nos toca a nosotros. Y termino con estas y nos vamos. Número 8. Cerciórate que recibiste tu servicio, tu llamado de parte del Espíritu Santo y no por el capricho carnal de otro. Tenemos cuidado, mucha gente andando por las congregaciones asignando ministerios a todo lo que da. Que el Espíritu Santo no ha escogido, no ha elegido, lo cual quiero llamar la atención de que si tú eres un recipiente de alguien que llegó a la congregación y rompió a recibir ministerio y no estás viendo como que, pues no te frustres, porque obviamente porque bueno, el cara o cruz, lo mismo que supuestamente lo usa Dios, lo usa el diablo también. ¿Ok? Si tú estás usando la peseta para tomar decisiones, créeme, Dios va a pedir que el enemigo entonces haga lo que tú quieras. Dice, Señor, dejo o no lo dejo, que tú que fue. Dice, mira, haz lo que tú quieras con él. Y el enemigo que te va a dirigir a tomar la decisión errónea. Porque son medios que no son permitidos para un creyente. Pero si has sido recipiente de alguien que se puso a repartir donde no le tocó repartir, no te frustres, ni te dejes, ni te enojes con Dios, ni yo con el Espíritu Santo. Simplemente toma un momento, un paso para atrás y declárate tu deseo de servir al Señor y que verdaderamente te revele en qué, dos cosas, en qué te quiere usar, y número 2, en qué te va a usar, que también vas a hallar tu satisfacción. ¿Okay? Y número 9, que debe de formar parte de una comunidad de fe, que ora, que enseña, que adora, etcétera, porque ahí se revelará tu servicio.
en la comunidad de fe es que el Espíritu Santo revela los dones y los servicios que quiere hacer a cada uno de nosotros. ¿Okay? Porque es observable, igual que fue en la comunidad de fe que el apóstol Pablo, él sabía lo que Dios le había llamado, porque tú sabes, y el Espíritu Santo te va a revelar en qué te quiere usar, y dentro de la comunidad de fe es que va a ser confirmado. ¿Okay? Es como una persona que aspira a ser, yo no know, vamos a decir pastor. Entonces, la comunidad de fe observa que quiere ser pastor, pero no le gusta visitar a los enfermos, no le gusta hacer la obra en la calle. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Predicar nada más. Predicar es lo mínimo, que es lo más de todo. Y lo demás que, entonces la comunidad de fe dice, bueno, yo sé que es el pastor, pero yo no sé. Porque no le gusta visitar a los enfermos, no le gusta los servicios en los funerales, no le gusta que lo molesten, no le gusta cambiar una goma, no le gusta llevar una compra, no le gusta, o sea, ¿qué es lo que le gusta? Entonces la comunidad de fe dice, yo no sé, él se cree, pero I don't know, allá él. You know, cualquier semejanza es casualidad, estoy inventando las cosas aquí. Con este caso, de ese ejemplo. Pero la comunidad de fe confirma, eso no lo estoy inventando, la comunidad de fe confirma los llamamientos de que el Espíritu Santo ha hecho dentro de la congregación. ¿Okay? Por eso es importante, hasta ahí está limitado la iglesia virtual. ¿Okay? Hasta ahí está limitado. Y 10, y con este término, el Señor mismo, el Espíritu Santo, sabe cómo reemplazar al que dejó su lugar. Si Judas dejó su lugar, yo no fui que lo escogí, el que lo escogió fue Cristo. Si Judas fue su lugar, yo tampoco fue lo escogí. ¿Lo escogió quién? El Espíritu Santo. Así que el Señor sabe reemplazar quien ha dejado su lugar. ¿Okay? No tiene que estar rogando a nadie, ni tirando, mira, hay que reemplazar a alguien. Se fue el pianista, tú y tú. Uno de los Hilda y tú. Hilda Cara, Beatriz Cruz. Vamos a y te piano. No, el Señor sabe. El Señor sabe, ya tú ves, quizás tu llamamiento es diferente y mira, yo te asigné algo que el Espíritu Santo no desea. Pero el Señor sabe reemplazar y el Señor sabe levantar muchas veces los vacantes que han sido dejados para él continuar su función dentro de la iglesia. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Interesante. Oremos. Padre, damos gracias, mi Señor, primeramente, no solamente por tu Espíritu Santo, habernos revelado, mi Señor, tu existencia, revelado, mi Señor, tu llamamiento, sino que también haberte placido, Espíritu de Dios, de usarnos, mi Señor, dentro de tu cuerpo. Pedimos cada día, Señor, necesitamos tu Santo Espíritu, necesitamos todos los días, porque necesitamos tu poder, necesitamos tu dirección, necesitamos tu ánimo, necesitamos, mi Señor, para continuar, porque queremos ser hallados fiel. O sea, que tú nos llames o tú vengas. Queremos ser hallados fiel y es nuestra gran satisfacción hacer tu obra, Padre, aquí en esta tierra. Ahora pedimos que tú nos despidas con tu bendición, que tú nos despidas con tu sanidad, que tú nos despidas con tu paz, donde quiera que sean nuestros destinos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el pueblo nos dice amén. Amén, amén. Saluden, Señor.